Bienvenidos todos al culto de capilla y como ya sabemos, pues el énfasis de la semana es vencedores en situaciones de alto riesgo. Y la lectura bíblica la vamos a encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 10 al 23. Y dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4, del 10 al 23. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que abres, Señor, nuestros corazones para poder alimentarnos, Señor, de tu palabra. Señor, guía a mi hermana, Señor, que va a predicar, Señor, y que este momento sea para gloriarte, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le doy el espacio a la hermana que nos va a dar la predicación. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía a todos. Un saludo muy afectuoso. Bueno, hermanos, continuando con el tema que estábamos viendo de ayer, de cómo salir adelante, ¿verdad? Y ser vencedores en las situaciones de alto riesgo. Ayer comentábamos de una forma metafórica, ¿verdad? Que las situaciones de estar derrumbados, cuando nuestras bardas se tiran, cuando nuestro sentido de seguridad se ha violentado y se ha violentado a lo mejor por alguna situación ajena a nosotros y a veces también porque nosotros tomamos decisiones y esas decisiones tienen consecuencias que son, digamos, difíciles, desastrosas para nosotros mismos. Entonces, no siempre las crisis son por situaciones externas, también a veces nosotros contribuimos a ellas, pero al final de cuentas estábamos viendo que en la relación con el COVID, ¿verdad? Y con la pandemia que estamos viviendo, decíamos que era normal vernos abrumados, era normal sentir ansiedad, sentirnos desorganizados, con frustración, tener ciertos miedos.
pues es normal porque a veces como que da miedo y pensamos, ah, caray, me estaré volviendo loco o qué sé yo, ¿verdad? Pero digo, cuando nosotros normalizamos todas esas circunstancias, esas situaciones, también baja nuestra ansiedad y baja porque decimos, bueno, es normal, porque si yo estuviera viviendo esto, yo estuviera muy feliz y muy contento, como si nada pasara, eso no sería tan normal, sino de alguna forma pues somos tan humanos. Pero bueno, el día de hoy me voy a enfocar en los recursos que tenemos para salir adelante. Y quiero poner un poquito, antes de compartir la pantalla, quiero poner un poquito en contexto, ¿verdad? En cuanto al pasaje que leímos. Nosotros sabemos cómo el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, y cuando fue llevado a la cautividad, el templo, la ciudad, todo fue destruido, todo fue quemado. Y ya estando en la cautividad en Babilonia, después Ciro, el rey persa, ¿verdad? Porque los medos y los persas conquistaron Babilonia, ellos pues decretaron una nueva política, ¿verdad? Exterior, y hicieron que regresaran los judíos. Y en el pasaje que leímos, pues tiene que ver con lo que Nehemías está haciendo cuando ha regresado a Jerusalén. Pero bueno, de eso voy a meditar un poquito más adelante, antes de ver algunos aspectos del cómo salir adelante. Porque esos aspectos que vamos a ver de cómo salir adelante, este pueblo los usó para salir adelante. Entonces, si me permiten, hermanos, voy a compartir pantalla. Una pregunta, ¿sí la pueden ver todos? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Bueno, pero antes que nada quiero dar mi gratitud y reconocimiento a Laura. Laura me ha hecho las presentaciones de ayer, de hoy y de mañana. O sea, ellos me han ayudado para hacer estas presentaciones que están bonitas. Y bueno, no crean que es obra mía, el contenido sí, pero las presentaciones no. Bueno, hermanos, gracias por su ayuda. Miren, en este tiempo se ha hablado mucho del tema de la resiliencia, pero aquí encontré dos definiciones que están muy similares, es verdad, pero quiero dar lectura a lo que dice cada una de ellas. Dice una verdad, dice que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de recuperarse después de sufrir una situación compleja, estresante, adaptándose de una manera positiva y creativa a la adversidad, superándola y en general se sienten regenerados, fortalecidos, transformados. Diríamos que después de un proceso difícil, de una crisis, de una situación complicada, las personas que desarrollan esta resiliencia, pues es las personas que tienen la capacidad de salir adelante. Pero también en relación a la otra, dice aquí desarrollar competencias. Las dos tienen que ver con capacidades, desarrollar competencias, ser creativos y salir adelante. De eso se trata la resiliencia. Entonces, miren, en el término de la física, dicen que es la capacidad de un material que por más tensión que le pongan, presión o lo que sea, vuelve a su posición original. Aunque ayer comentábamos que en relación a la crisis, bueno, ahora sí que los teóricos que estudian la crisis dicen que nadie que pasa por una crisis vuelve a una posición original. O sea, no, ¿por qué? Porque vienes para mejor, porque has aprendido nuevas cosas a enfrentar las dificultades de la vida, que llegas mejor equipado que como estabas antes. Entonces, desarrollas más habilidades y en ese sentido está mucho mejor. Y en ese sentido, pues no vuelve uno a la posición, sino mejor. Claro, decíamos ayer que el peligro es que llegue uno a una posición peor. No se llega igual a como se estaba, o mejoras o empeoras. Pero yo creo que la manera en que el Señor nos ayuda siempre a salir adelante, pues siempre va a ser para mejor. Ahora, aquí vemos que en el término de la construcción, dice que los edificios resilientes son aquellos que pueden sufrir sismos
y seguir funcionando. Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas nosotros podemos sufrir y seguir funcionando? Sí podemos hacerlo. Vamos a ver qué factores promueven la resiliencia. Lo voy a mencionar rápido. Estos factores, de alguna manera, el pueblo del que leímos en Nehemías los usó y también se dieron apoyo para salir adelante. Cuando hacemos un aspecto de balance, hemos enfrentado situaciones de crisis, situaciones difíciles, a veces hay que hacer un balance y hay unos autores que promueven un balance en 4 áreas. ¿Qué tengo? ¿Qué soy? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y también, ¿qué puedo hacer en cuanto a mis habilidades? Voy a mencionar rápidamente en qué consiste cada una de ellas. Decir yo, ¿qué tengo? ¿Cuál es el apoyo social que tengo? Estamos hablando de familia, de amigos, de compañeros que nos ayudan. Créame que quien vive una situación difícil y no tiene esa red de apoyo, de amigos, sí que la pasa mal, ¿verdad? Entonces, de ahí que la importancia de siempre mantener fortaleciendo estos lazos de hermandad, de amistad, porque realmente en tiempos de crisis nos ayudan. Y también tenemos que pensar en quién tengo yo como mi pastor en la comunidad, qué recursos, ¿no? Los médicos, son recursos que se pueden contar. A veces uno no ve, a veces uno se puede sentir solo, como que está abandonado y no hay nadie. Pero yo creo que siempre hay alguien que está a tu lado y siempre hay alguien que pueda acompañarte y que está allí, ¿verdad? A veces uno no lo puede ver, pero es importante que hagamos cuenta de quién está con nosotros. También, ¿quién soy? En el quién soy tiene que ver con estas fortalezas internas, la fortaleza de la esperanza, de la fe, ¿verdad? La amabilidad, o sea, todos los valores que nos han enseñado, todo lo que nos define en quiénes somos, son parte de los recursos que Dios usa también para ayudarnos a salir adelante. Y aquí es importante, hermanos, la fe, ¿verdad? Como un recurso muy valioso que Dios nos ha dado y que forma parte de nuestra identidad, parte de nuestro ser. Ahora, también hay que pensar que en tiempos de la crisis hay que ver, bueno, ¿yo qué estaría dispuesto a hacer? No, no es una situación de que, bueno, otras personas me van a resolver la crisis, sino de alguna manera, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo planificar lo que voy a hacer? ¿Cómo me hago responsable también de las acciones que debo de tomar para salir adelante, ¿verdad? Eso es algo importante, sobre todo cuando muchas veces las crisis, vamos a pensar una crisis financiera, que a lo mejor es el resultado de que hemos venido mal administrando mal el dinero y finalmente nos pasa la factura, ¿no? Y vivimos una crisis. Pero la crisis sí nos ayuda a replantear, a ver, ¿qué es lo que hice mal? Hacer un aspecto de evaluación también me ayudaría a pensar qué puedo hacer para corregir y qué puedo hacer para estar mejor. Y también otro aspecto es qué puedo, o sea, hablar de aspectos concretos, no de lo que voy a hacer, sino hacer un balance de cuáles son mis habilidades o qué es lo que yo puedo hacer para salir adelante, como por ejemplo pedir consejo, resolver situaciones, generar ideas, ¿no? Y desarrollar la capacidad de autocontrol. Todas son aspectos que ayudan y que promueven esa fortaleza. O sea, nadie nace como que con esa capacidad de siempre salir adelante en todas las circunstancias difíciles. Son situaciones, es un proceso que nosotros vamos adquiriendo y que vamos, conforme crecemos, vamos desarrollando. Hay veces que sentimos que nos vemos abrumados, derrotados o que no podemos, pero siempre va a haber alguien que nos pueda acompañar y que nos ayude a ver quizás lo que nosotros no estamos viendo. Esa capacidad que Dios nos ha dado para salir adelante.
Y déjenme decirles que precisamente en Capilla vamos a ver durante este bimestre el testimonio de hombres y mujeres que demostraron fortaleza para adaptarse y superar condiciones difíciles, ¿no? Problemas familiares, problemas de escasez, problemas que quizás tuvieron que ver con situaciones ajenas a ellos, pero fueron difíciles. ¿Qué pudieron hacer? ¿Cómo salieron adelante? El pueblo de Israel es un pueblo resiliente, o sea, ha demostrado, ¿verdad? Ha sobrevivido una cautividad allá en Egipto, sobrevivió el desierto, sobrevivió la cautividad babilónica, sobrevivió el holocausto de Hitler y ha sobrevivido tantas cosas que le ha venido a este pueblo y ellos siguen allí de pie. ¿Qué es lo que tiene este pueblo? Yo creo que en este transcurso de este bimestre vamos a descubrir el tesoro de la palabra de Dios, cómo Dios ha usado la vida de estos hombres y qué es lo que ellos han hecho para salir adelante. Y yo creo que son aspectos que podemos aprender. Y en específico, pensando ahora sí en el pasaje de esta mañana de Nehemías, en este pasaje, pues como les comentaba al inicio, pues es un pueblo que regresó de la cautividad. Esdras había venido para la reconstrucción del templo y Nehemías traía un propósito, la reconstrucción de los muros. Pero vemos que el pueblo, obviamente, estaban edificando el muro, así comienza el capítulo 4, versículo 1, que había un hombre allí, Sanbalat, que se enojó cuando él se entera de que los judíos están edificando el muro. Y luego empezaron las burlas y empezaron a decir, ay, ¿a poco estos débiles judíos van a levantar ese muro? ¿A poco van a resucitar los montones de polvo de las piedras que ya fueron quemadas? No, no, no. Y lo que están haciendo, si viene un zorro y se recarga, lo va a tirar. O sea, no sirve. Y empezaron a desanimarlos, empezaron a atacarlos. Había enemigos que estaban atacando. Y obviamente el pueblo, en esta situación de enfrentar enemigos, de enfrentar una situación difícil, lo que estaban viviendo en su ciudad, había varias cosas que habían perdido. Y rápidamente quiero mencionar y llevarlos a este punto. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Él dice primero, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. O sea, como que ya no podemos levantar, ya no podemos acarrear la mezcla, los ladrillos, las piedras, ya no podemos, ya estamos cansados. Y es la pérdida de la fuerza. La pérdida de la fuerza es algo que ellos vieron. También perdieron la visión porque en vez de ver un muro, en vez de ver una muralla, ¿qué vieron? Aquí dice, el escombro es mucho. No ven lo que están haciendo. Ellos ven un montón de piedras, pero no están viendo lo que en la visión ellos deberían de estar viendo, que hacían un muro. Dice, hemos perdido. También la confianza, porque dice, no podemos edificar el muro. Esto es imposible, esto es difícil, no vamos a poder. Y yo creo que a veces nosotros cuando vivimos situaciones difíciles, a lo mejor de salud, podemos sentir que no vamos a sanar. Si tenemos crisis económicas, a lo mejor pensamos que nunca vamos a estar bien. O cualquier otro índole de situación difícil, o estás en un curso y decimos, caray, yo creo que no voy a salir de esto, ¿no? Y créeme que a mí me ha pasado, de repente. Pero a todos nos ha pasado. Hemos a veces perdido la confianza de que podemos, de que podríamos salir adelante. Pero ante esa situación, pues las cosas se agravan. También perdemos la seguridad. Leíamos allá, ¿verdad? Que en el pueblo, esos enemigos, dice el versículo 8, que conspiraron para atacar Jerusalén y hacerle daño. El pueblo oró y se pusieron en guardia, pero luego dice en el 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjense qué tremendo peligro estaban viviendo, peligro de muerte. Y era así como un ataque terrorista, ¿no? Es lo que estaban planeando estos. Entrar al pueblo y destruir y paralizar la obra. Yo creo que a cualquiera le hubiera hecho temblar estar en una amenaza tan grande. Pero vamos a ver cuáles son los pasos que hace Nehemías para ayudarles a enfrentar el desánimo. Y vamos a ver, hermanos, versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Empezó a unificar fuerzas. Unirnos es la clave. Dice, los puse por familias. Están allí puestos, unidos para enfrentar el reto. Porque cuando estás solo, pues sientes que todo se viene abajo, todo te aplasta. Es la unidad. Y luego, versículo 14, ayudarlos a ver al Señor. Dice, y miré y levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Acordaos del Señor. Yo creo que a veces sí nos olvidamos, ¿verdad? ¿Quién está al control de esta pandemia? ¿Quién está en el control de todas las situaciones difíciles y adversas que estamos viviendo? Es Dios el que está en control. Acordaos del Señor. Y yo creo que tenemos que retomar esa fuerza, acordándonos de Dios, que Él está con nosotros. Pero fíjense algo interesante, en el punto 3, que dice mantener el equilibrio entre los pensamientos y las acciones. En el versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. O sea, la amenaza era real, pero no se paralizaron. Dijeron, bueno, vamos a construir. Y se imaginan ese cuadro de unos con una mano edificando y con otra a la espada, con otra defendiéndose. Yo creo que esa parte de decir, bueno, sí, voy a actuar, pero también voy a hacer, ¿no? Y eso es lo que decíamos en cuanto al balance, ¿no? ¿Qué tengo? Tenemos un pueblo, tenemos una familia. ¿Qué soy? Tengo que recuperar la fe. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Este pueblo dijo, bueno, pues tenemos que construir, nos vamos a defender y vamos a construir. Y por último, ¿cómo fortalecer la unidad y el compromiso? Algo muy, muy importante, ¿verdad? Dice en el versículo 22, dice que también le dijo al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, tremendo compromiso. Allí estaban, como decimos nosotros, al pie del cañón. No, nomás se iban, yo creo, a bañar y ya, pero allí estaban. No, día y noche estuvieron permaneciendo hasta lograr construir un muro, una muralla que volviera a dar esa seguridad y esa fortaleza. Así de que, mis amados hermanos, tenemos que construir. Construyamos. Nosotros podemos percibir que nuestra vida a veces se derrumba, pero en ese derrumbe podemos construir. Y no estamos solos. El Señor estará con nosotros. El Señor nos dará la fuerza, la unidad para salir adelante, para construir y fortalecernos en medio de la adversidad. ¿Cómo vamos a salir de esta adversidad? A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo salieron los amigos de Daniel, ¿verdad? Cuando fueron metidos en el horno de fuego. Me encanta esa porción, que salieron sin ataduras y sin olor a fuego.
Que el Señor permita que salgamos de todas las pruebas sin ataduras y sin olor a fuego, sin olor a fuego. Y eso es una realidad. El pueblo de Dios es un pueblo resiliente. Todos somos resilientes porque Dios nos ha ayudado a vencer situaciones difíciles en el pasado y seguramente nos ayudará en cada circunstancia del presente y aún del futuro, porque nadie tiene garantizado que en un futuro no vayamos a vivir pruebas difíciles. Sí van a venir, pero el Señor va a estar con nosotros. El Señor estará con nosotros. Bueno, hermanos, gracias. Que Dios les bendiga, que nos ayudemos a reflexionar y a interiorizar esta palabra y hacerla nuestra. Mañana vamos a ver los aspectos prácticos, qué podemos hacer dentro de esas cosas que podemos hacer, qué podríamos hacer para fortalecer esa resiliencia. Que Dios les bendiga, hermanos, y continuamos con este programa de Capilla.